días, bienvenidos a su canal de Comercial. Buenos días, amigos suscriptores, aquellos que nos escuchan, nos ven por este medio, por medio de YouTube. Saludos como siempre y un agradecimiento a los suscriptores y al incremento de estos. Ayúdenos a incrementar esta plantilla. Por ahí vamos ya. Les saluda como siempre su amigo Maestro Héctor Herrera. Y bueno, compartiendo desde luego una cápsula más de conocimiento y de información muy importante con referencia al trabajo de investigación y al trabajo del ámbito criminalístico, sobre todo para aquellos que estudian esta área, esta licenciatura de criminología criminalística, y también pues para los que son apasionados de la investigación en el ámbito de este sentido, criminalísticamente hablando. Bueno, en esta cápsula platicaremos al respecto de la mecánica de hechos, que es un punto muy central, muy importante en el ámbito de la investigación, en el ámbito criminalístico, como resultado del trabajo técnico-científico de los expertos en materia, aquellos que en su caso realizan actividades profesionales a través de la aplicación de la metodología, a través de la aplicación del método científico y desde luego los diferentes métodos y técnicas que los llevan a determinar y a establecer en un hecho delictivo qué es lo que sucedió, cómo se desarrolló y desde luego obviamente el resultado del hecho material. Entendiendo desde luego que lo que se busca es la verdad de los hechos, no la verdad histórica, sino la verdad de los hechos. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que es la verdad que claramente se haya obtenido en función de la aplicación de los diferentes principios de la criminalística, como son los principios de uso, los principios de producción, los principios de certeza, principios de reconstrucción de hechos, por ejemplo, principios de intercambio, entre otros, que hemos platicado en otras cápsulas que prácticamente son la aplicación de los 7 principios de la criminalística. Desde luego, una vez que el experto en materia criminalística desarrolla su trabajo de investigación con la aplicación de estos principios, le va a dar una gran cartera de información, un gran campo de información, un campo muy amplio de datos y de información que le permitan poder establecer ese esclarecimiento con respecto a lo sucedido en un lugar de hechos o un lugar de hallazgo. Desde luego que es un punto central, es un punto muy importante como resultado del trabajo del perito, del experto en materia, y sobre todo relacionado con lo que son los peritos de campo. El perito de campo, pues dentro de sus funciones, como las que es el procesamiento de los indicios, el lugar del hecho o hallazgo, llevar a cabo el procesamiento de los indicios, el levantamiento de los indicios del cadáver o los cadáveres en su momento. También como un punto central pues es determinar, decíamos, y esclarecer el hecho. A este resultado en el que se va a describir de una manera técnica científica, se va a realizar una narrativa con respecto a la descripción en este sentido de lo sucedido, es precisamente lo conocido como la mecánica de hechos. Y comentábamos que es un punto central y un punto importante como resultado del trabajo del expertise o el trabajo del experto, es decir, del perito, porque desde luego hay que comprenderlo de esa forma, que es el punto específico como objetivo de la intervención del perito, sobre todo el perito de campo. El perito de campo, que tiene dentro de sus funciones el llegar al lugar, establecer la verificación del acordonamiento o en su momento el acordonamiento, la preservación y el procesamiento de todo el lugar para poder buscar, para poder detectar, identificar, describir, fijar, levantar y trasladar los indicios que fueron encontrados, fueron localizados en el lugar de hechos o de hallazgo. Con todo ello, también con el trabajo, desde luego, y la participación de los laboratorios, ¿verdad?, en los cuales se va a someter los análisis de los diferentes indicios, porque pues, requerimos obviamente también tener un aspecto técnico-científico como resultado de un análisis de este tipo que se lleva a cabo en los laboratorios para poder cuadrar y poder determinar y comprender de una manera razonable cuál fue lo sucedido. Esto es desde luego un trabajo apasionante, un trabajo interesante, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Desafortunadamente en los
en los sistemas de procuración de justicia, los servicios periciales muchas veces no llegan a tal nivel, no llegan a tal nivel por diferentes razones. Diferentes razones no cuadran, no llevan hasta tal nivel en función de tener que esclarecer y establecer la mecánica de hechos. Y sin embargo, es parte fundamental del trabajo del perito de campo, que debe, su dictamen o su informe pericial, pues debe establecer qué es lo que sucedió, cómo sucedió el hecho, de qué manera se dio, cómo se desarrolló y cuál, desde luego, fue el resultado del hecho material. Esto también es muy importante, que la mecánica de hechos, pues al ser una narrativa en donde se escriban todos esos aspectos de manera técnica científica, utilizando los principios para poder cuadrar y poder en su momento ser congruentes con todo este proceso, pues desde luego es que el perito por eso tiene que echar mano de todos esos aspectos de aplicación de la metodología, de las técnicas diversas, para poder encuadrar, poder analizar y poder determinar lo sucedido. Recordemos que la mecánica de hechos tiene que ser congruente, tiene que ser lógica y tiene que ser desde luego en la que determine y lleve y conlleve a poder entender y comprender el suceso, es decir, lo sucedido, cuándo se dio ese suceso, de qué manera se dio ese suceso, cómo es que se desarrolló este hecho y desde luego la congruencia con respecto al resultado del hecho material. Porque lo hemos visto también, inclusive en muchos casos que han salido a la voz pública, a los medios de comunicación, que han salido con respecto a diversos hechos que se han dado al paso del tiempo, en lo que los servicios periciales pues establecen una supuesta mecánica de hechos y que pues desde luego al analizarlo nos damos cuenta que no son absolutamente nada congruentes, que no tienen nada que ver con una condición del escenario o de la escena del hecho, y que están totalmente fuera de un contexto de realidad o un contexto formal. Esto pues obviamente lo sabemos que pudiera ser pues, por manipulaciones, pudiera ser por otras cosas, por otros sentidos, que desde luego también hay que ser muy claros que no es por negligencia, no es por condiciones de falta de conocimiento o porque los peritos de las procuradurías, de las fiscalías no tengan conocimiento. Claro, son personas preparadas, son personas que llevan un estudio, que llevan un conocimiento técnico-científico, que llevan una preparación para realizar su trabajo en campo. Sin embargo, bueno, la desviación de las mecánicas de hechos pues ya nos lleva a pensar otro tipo de situaciones, otro tipo de intereses que desafortunadamente se dan en nuestro campo muy corruptible, que desafortunadamente es por ese lado muy corruptible. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista de arranque pericial, observemos que la mecánica de hechos debe ser una narrativa en la que se describa de manera técnico-científica lo sucedido, ¿verdad? En donde se aporte y se apoye el perito para poder realizar entender esta determinación apegada a la realidad, con todos los elementos importantes como son la aplicación de los principios, decíamos, los principios de la criminalística, y que pues aterricen en un aspecto, en una determinación congruente, en una determinación en tiempo y espacio, en una determinación lógica que nos lleve a saber perfectamente la realidad del hecho sucedido. Eso es muy importante, porque ese es el objetivo de la mecánica del hecho. El objetivo de este elemento es precisamente que se tenga ese razonamiento de lo sucedido, sobre todo con respecto al desarrollo y el resultado del hecho material. Esa es la parte interesante de lo que es la mecánica de hechos, y que desde luego seamos puntualizados en este aspecto, en que ese procedimiento se realizará desde luego siempre con elementos metodológicos. Es decir, el trabajo que no se hace simplemente por cuestiones de experiencia o cuestiones de aprendizaje en el terreno, o de llevarlo por una serie de conocimientos que se hayan aprendido simplemente al paso del tiempo, sino también por la aplicación de las metodologías. Por eso la criminalística está encuadrada en la aplicación de métodos, del método científico principalmente, y también todos los diferentes métodos o los diversos métodos que puedan ser aplicables para poder desarrollar el trabajo denominado técnico-científico. La mecánica de hechos es entonces ese elemento importante como función primordial que determine
el trabajo el cual realizó el perito de campo en una diligencia o en una intervención en la que fue solicitada o fue determinada por la autoridad, en este caso los servicios periciales sociales, o en su momento también por los peritos particulares, porque muchas veces las partes o la parte que no está conforme en un momento dado por la determinación del peritaje oficial, pues requiere y busca la participación y busca la intervención de los peritos particulares para poder desarrollar un estudio técnico científico y poder arrojar en su momento como resultado la mecánica del hecho del cual es sometido el caso que se estudia. Porque en muchos de los casos obviamente no le es del todo participable el hecho de que las partes en un caso dado pues queden conformes con la determinación de los servicios periciales de la Fiscalía o los servicios sociales, en la cual el dicho que ellos presentan, pues para ellos en su momento puede ser muy falto de elementos creíbles o muy fuera de la realidad o con otras circunstancias. Por eso es también muy importante observar que los peritos particulares también tienen esa responsabilidad. Al final de cuentas, cuando se participa en una diligencia para rendir lo que es el trabajo como resultado de su investigación de este perito particular, la mecánica de hechos, pues es la misma consistencia, debe ser la misma esencia, de hecho de terminar con un razonamiento, con una narrativa, donde se escriba de manera técnica científica lo que se entiende sucedió, cómo se desarrolló y cuál fue el resultado del hecho material. Bien amigos, esa es la parte importante del trabajo de lo que es la mecánica de hechos y el trabajo de los especialistas o los expertos denominados peritos, llámese servicios sociales, periciales oficiales o los peritos particulares que en un momento dado intervienen en las diferentes diligencias en las que se requiere dictaminar o llevar a cabo ese informe o ese dictamen en función de lo que es una narrativa de lo sucedido, apegado obviamente a lo que son los elementos en un momento dado reales, o lo más apegado a la realidad. Bien amigos, bueno, si les gustó este video, compártanlo, denle manita arriba, denle compartir, denle like, ayúdenos a incrementar los suscriptores, ayúdenos a que podamos incrementar la plantilla de nuestro canal y desde luego recuerden que este canal está diseñado para rendir información, para vender información técnica científica de gran valor, de gran importancia en el ámbito de la criminalística y la criminología. Bien amigos, pues un saludo a todos, gracias y buenas tardes.